Gracias por estar otra vez acá. Vamos primero Dios a orar para que nos dé la fuerza, la guianza, la palabra de verdad y de amor para que podamos pues, aprender, realmente aprender de Él y que Él nos enseñe de Él mismo y podamos amarle como se debe, ¿no? Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de vida, por esta oportunidad de reunirnos a leer tu palabra, que es un gran privilegio de estar aquí. Ayúdanos a poder pues, ser conocedores de tu amor, de tu verdad, de tu justicia y poder estar en salvación y en santidad delante de ti. Ayúdanos a consagrarnos a vivir para ti, anhelándote y buscándote con todo amor y con toda paz. Y ayúdanos a arrepentirnos y a volvernos a ti, para que seas tú siempre nuestro Rey y nuestra salvación. Perdona todas nuestras faltas, perdona toda arrogancia, perdona toda ira, toda contienda, y ayúdanos a amar con amor eterno como tú lo haces. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, prácticamente esta semana ha sido de leer la parte del endemoniado gadareno por todo lo que involucra el endemoniado gadareno, tanto lo que hemos visto el endemoniado gadareno de la visitación de Dios, de las tribulaciones antes de la liberación, los impulsos, el, las llenuras, las posesiones, etcétera, que hemos visto en estos últimos 4 días. Y hoy vamos a continuar un poco a ver qué dicen. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer siempre para ver si conocen, para ver qué más nos pueden decir y avanzar. Dice Marcos 5, 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se rodeó ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, no sé si tienen alguien ahí un comentario, una aportación, una pregunta. Vamos a avanzar. Bueno, entonces aquí pues ya hemos visto, como comentamos, lo que acontecía con este señor. Ayer nos quedamos por aquí más o menos, ¿no? Y dice más o menos por acá, como hemos visto las liberaciones y todo lo que hemos visto, las influencias y las llenuras, ¿no? De que las llenuras hay que tener cuidado. Y así como alguien se puede llenar de tinieblas, uno también se puede llenar de luz.
estar escuchando música, de alabanzas de Dios, eh, de la misma manera también leyendo, orando o inclusive leyendo la Biblia en audio. Eso también es bueno hacerlo. Leer la Biblia en audio eh, y demás para que uno tenga la llenura y tenga el Espíritu de Dios habitando en uno de manera que repose, más reposada. Bueno, y en este caso, pues como ven, estos mismos espíritus hablaron a través de la persona. Entonces, esto nos enseña mucho de que un espíritu, un demonio puede usar la boca de alguien para, para hablar. Eso no me acuerdo si lo habíamos hablado el lunes o en otro lado, pero tenemos que tomar en cuenta de que, como les di, habíamos hablado ayer, las personas están llenas de demonios o espíritus cuando no están en Cristo, y es cierto, se pueden ofender, claro, puede haber una ofensa porque, como digo, uno a veces tiene una, una perspectiva de uno mismo de que uno es puro, ya sea que esté en Cristo o no esté en Cristo. Es más, la Biblia misma dice de que la generación perversa se cree pura en su corazón. Es un versículo, creo que en Proverbios lo dice. Y eso nos da a entender de que mucha gente allá afuera se cree buena, se cree pura y que no necesita condenación, no piensa que tiene una condenación. Y también nosotros a veces no pensamos de que la gente está condenada, por así decirlo, y pues, por lo tanto no hacemos mucho para hacerlo. Entonces, bajo el contexto de que el enemigo puede usar nuestra boca, como lo vimos ya en el caso de Pedro, cuando es influenciado por Satanás y prácticamente usó la boca de Pedro para hablar. También vemos cómo Dios usa la boca de Pedro para hablar también de una revelación de decir que Jesús era el Cristo. Entonces, tomemos en cuenta que en nuestro día a día, cuando hablamos con personas, las personas pueden estar hablando de parte del enemigo y no darnos cuenta. También las personas pueden estar hablando de parte de Dios y no darnos cuenta. Tanto puede ser del lado de la luz, es decir, alguien que es creyente puede ser movido por medio de las tinieblas y puede hablar por medio de las tinieblas, como del lado de las tinieblas, una persona puede ser usada por Dios para hablar y decir algo, y él no se va a dar cuenta, o viceversa. Él es tinieblas, no cree en nada y pues simple y sencillamente es más usado por las tinieblas. Esto se puede ver en la Biblia, también lo vemos por ejemplo, Saúl, que prácticamente ya Saúl había casi que apostatado, y aún así cuando entra una compañía de profetas, que había una dimensión profética, un fluir de gloria de profetas, él terminó profetizando, pero era porque la misma impresión manifestó la gloria de Dios y terminó profetizando. Y por eso el dicho, Saúl entre los profetas. Entonces, ¿alguien puede hablar de parte de Dios de las tinieblas? Sí, puede ser usado, Dios lo puede usar, porque la Biblia dice que Dios usó una mula para hablarle al profeta que estaba cometiendo una locura. También podemos ver cómo Dios usa a Nabucodonosor como su siervo, aunque él era impío, pero él prácticamente no servía a Dios con alabanza, adoración o búsqueda, sino que simple y sencillamente la Biblia dice mi siervo Nabucodonosor. También podemos ver en el caso de Josías, cuando Josías muere, se levantó el príncipe de Egipto, el rey de Egipto, Faraón, iba a ir contra un pueblo que creo que Josías era aliado, y el mismo Faraón le dice, tu Dios me ha enviado en contra de esa nación. Y Josías le dice que no, y ahí fue cuando muere Josías. Entonces uno tiene que entender de que puede haber una pauta del enemigo que, como digo, tanto Dios puede hablarle a alguien y decirle algo, o fluye en ese momento por la misma luz que uno tiene, y puede ser también de que alguien que esté en tinieblas o que ya está en tinieblas va a ser muy propenso a hablar en tinieblas, pero puede que, no esté, puede que se manifieste más. Es decir, él puede fluir en ese momento normal, ¿va? Pero puede ser que en un momento ya lo atrapa la tiniebla y ya se ve cómo es que el enemigo habla a través de él. Para eso hay que estar atento a las palabras que nos diga, atento a lo que, al fluir que se dé, para poder discernir lo que alguien está diciendo, no tanto las palabras que dice, sino en el sentir que lo dice, en la manera en que lo dice, en el discernir en qué espíritu lo está diciendo, porque uno puede, ¿cómo se llama?, caer, por así decirlo, en algo que las personas nos digan.
Porque como digo, puede ser que las palabras suenen bien, pero ya cuando uno discierne, puede ser un espíritu de engaño, mentira, cualquier cosa, hipocresía, ¿me entienden? Puede ser cualquiera. Igual, de igual manera nosotros también podemos movernos en tinieblas sin no darnos cuenta, porque ya prácticamente, como le hablamos, ¿va? El espíritu ya está pegado prácticamente a la persona, quiera que no fluye en eso y fluye en altivez, en soberbia, y para él es normal. Pero ya cuando Dios le habla, ya dice, bueno, sí, no me estoy moviendo en el sentir que es, pero para eso necesito orar, para que la abundancia del corazón hable la boca y hable uno con paz, hable uno con amor, etcétera, y uno pueda discernir lo que nos están diciendo para ver también cómo actuar. Y en este caso, pues si se dan cuenta, aquí dicen que prácticamente el que habló no fue la persona prácticamente es como que hubiera estado inconsciente, como que hubieran agarrado a la persona y la persona comenzó, perdón, el demonio comenzó a hablar por medio de él. Pero como digo, este fue una magnitud muy grande, algo muy extremo, algo como habíamos visto de como que algo muy marcado, pues. Pero como le digo, cuando reducimos como la dosis, por así decirlo, donde que alguien tiene menos posesiones, etcétera, entonces puede ser de que ¿cómo se llama? Uno ya, él siempre se ha influenciado, pero a menor grado. Pero como hay una manifestación de luz, en este caso que Jesús se presentó, se va a manifestar de que la persona puede hablar se le puede manifestar más el demonio que tenga o el espíritu, porque hay una luz que les está pegando. Y por lo tanto quiere ver cómo interactúa para hacerlo caer. Y eso lo podemos ver de cualquier forma. Las tonalidades que habla la persona, el discernir prácticamente, es discernir el espíritu con el cual está hablando, para ver si es verdad o es mentira, o cualquier otra cosa que pueda acontecer. Entonces, bueno, poder discernir, aprender a discernir. Como ya le hemos dicho, está el don de discernimiento, pero aparte es también la persona que tiene que aprender a discernir. Porque la Biblia dice que el espiritual discierne todas las cosas o juzga todas las cosas. Entonces nosotros como creyentes, como espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a discernir. Y es cierto, hay personas que van a tener el don de discernimiento, pero no significa que yo no discierna. Entonces es algo que pasa mucho, que a veces todo lo tiramos a los dones o decimos que los dones no existen, ¿no? Pero tenemos que tener las dos pautas, saber que están los dones, tanto el de sanidad, el don de sanidad, también sabe que Dios nos puede enviar a sanar, porque la Biblia dice, estas señales siguen a los que creen. También vimos cómo Pedro sana, no necesariamente signifique de que tuviera el don. También podemos verlo con la profecía, alguien puede profetizar, pero no significa que tenga el don. En el caso de Saúl vemos que profetiza. Igual puede ser con el don de lenguas, que alguien puede tener don de lenguas, pero no significa, o alguien tiene la lengua, pero no significa que tenga el don de lenguas, de género de lenguas, y así podemos ir con cada uno. Igual con el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, pues lo tenemos que practicar, lo tenemos que aprender, y eso prácticamente es práctica, es lograr como... el discernir es como cuando a alguien viene y le dan un vaso de con algún tipo de líquido. Alguien puede venir y toma agua, ¿ya? Pero puede ser que le echaron unas 2 gotitas de limón o medio limón, ¿va? Entonces, si es agua, sí, pero agua con qué? Con limón, ¿ya? O alguien agarra el limón y lo exprime y se toma el vaso en un limón puro y dice, esto es puro limón. Entonces, como limonada, ¿ya? O dice, esto no es limonada porque la limonada no se hace con un limón, sino que se hace con 2 limones y con salva. Entonces, como yo pruebo eso, yo digo, bueno, es agua con limón, pero no es limonada. Igual es el discernimiento. Igual el discernimiento también es como, por ejemplo, con el aire. Yo puedo decir, bueno, aquí hay calor, el aire está húmedo, el aire está seco, ya. O alguien dice, bueno, va a llover. ¿Por qué? Porque va a pasar tal cosa. ¿Por qué está pasando tal cosa? Entonces, así es el discernimiento. Como digo, la Biblia dice que lo que no se ve, pero lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, significa que mucho de lo que vemos actualmente es parte de lo que pasa espiritualmente. También el discernimiento puede ser con aromas. Por ejemplo, alguien viene y tiene una fragancia de una loción.
Y esa loción pues huele dulce, qué sé yo, huele o muy dulce, o es suave, o es fuerte. Entonces, iguales son las percepciones espirituales del discernimiento. Uno puede discernir cualquier cosa. Igual cuando uno ve algo, uno mira algo y dice, bueno, esto es verde, esto es rojo, esto es amarillo, esto es azul, esto es X, Y, Z. Y si igual como lo hago con el tacto, yo puedo decir, bueno, esto es áspero, esto es más suave, esto es como extraño, etcétera. También podemos, por ejemplo, con el oído, alguien viene y oye y dice, esta música es alegre, esta música es triste, esta música es alegre, pero por algún motivo me desagrada. Entonces, todo eso es discernimiento. Prácticamente discernir es como aprender a comparar y saber dividir las cosas y esto sí, esto no, etcétera. Igual pasa con el discernir espiritual, hay que se practica. Uno puede, así como las personas practican las cosas de probar estos dulces salados, también hay una práctica espiritual de practicar el discernimiento. Siempre hay que tener cuidado porque uno se puede confundir. Como es práctica, es cuando uno está probando tirarle, ¿cómo se llama? Jugando a tirar a una mira, a un centro. Hay veces que uno le pega al centro, hay veces que uno le pega a las orillas, pero mientras se llega a la práctica, pues uno puede practicar, uno puede, cuando habla con una persona, discernir qué es lo que está tratando de decir, en qué espíritu lo dice. También uno ver a una persona y ver qué tiene, tanto de la luz como de tinieblas, se puede ver, ¿no? Lo único que a veces, ni modo, cuando tiene más tinieblas, va a haber uno más tinieblas y lo que tiene la persona, ¿no? Pero uno puede discernir. El discernimiento va a ayudar a muchas cosas. No es algo que se haga solo porque sí, sino que ayuda a muchas cosas por la manera en que una persona puede hablar y cómo uno puede eh, cambiar de tema, porque sabe que eso puede llevar a algo malo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno oye hablar a alguien. Uno lo discierne y uno ya puede ver, dice, bueno, esta persona va por esta vía. No, o sea, o miren, mucho gusto, ahí nos vemos, ¿no? Y uno ya se va. Y ya lo hace para no ofender, etcétera, cualquier cosa. Pues uno puede decir, porque puede discernir uno que la persona está hablando, a comenzar a hablar en contienda. Entonces uno puede cambiar el tema, etcétera. Hay muchas cosas que se aprenden con el discernimiento. Como digo, no lo vemos solo como que, estoy en la iglesia y voy a discernir que hay ángeles y voy a discernir que hay demonios, sino en mi diario, en mi vida diaria, porque me va a ayudar, inclusive para no ofender, porque puede ser que yo sea movido por un ente y como eso yo termino ofendiendo a la persona sin querer. Ya, entonces son cosas que uno tiene que aprender. O uno diciendo que va a hablarle pesado a la persona, ¿no? Y ya le viene en el versículo que dice ¿cómo se llama? La palabra suave aplaca la ira. Entonces yo cuando uno percibe que uno va a comenzar a hablar pesado, dice, bueno, la Biblia dice que hay que hablar suave. Y ahí siente que el ambiente está pesado y uno comienza a hablar suave. Porque uno se equivocó, pues se dejó llevar por el fluir, etcétera. Entonces uno puede discernir que el enemigo puede usar a esa persona y es saber que puede ser que el enemigo esté hablando y la pregunta es ¿por qué me está hablando el enemigo? Ya, y uno pues a veces dicen de echarlo fuera, no, a veces no se tiene que echar fuera pues porque no está para eso uno. En el caso de Jesús sí, porque él iba específicamente a liberar. Entonces, como digo, eso nos ayuda en muchas maneras. En uno, si uno logra discernir qué es lo que uno está hablando, cómo está hablando, ayuda para orar después para que si hay algo, residuos de maldad o algo así, uno puede orar y decirle, Señor, mira, ayúdame, va. Me di cuenta que estoy hablando en soberbia, me di cuenta que estoy hablando en altivez, ayúdame a hablar en humildad. Entonces uno ora para que Dios le dé humildad y uno pueda moverse en humildad. Y no solo como que dejarse uno capturar, ¿va? Y hablar. Y suele pasar, porque como digo, es una práctica, uno tiene que estar atento. La Biblia dice que hay que velar en oración. Y velar en oración significa eso, uno estar atento y cualquier momento, Señor, ayúdame, mira, me estoy viendo airado, estoy hablando muy pesado, ayúdame a salir de esta situación. Y yo estoy velando porque estoy observando, velar es observar. Estoy velando sobre la situación, estoy viendo que las cosas están mal y le pido a Dios socorro porque lo estoy haciendo mal. No tanto el hecho de el otro está mal, ¿va? El otro tiene tal pecado, el otro tiene tal, sino que la cosa es que yo logro discernir qué tengo yo para quitármelo. Pues dice la Biblia, ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno? Primero quita tu viga de tu ojo para luego poder sacar la paja en el ojo ajeno. Entonces significa que yo tengo que velar por mí. Porque si yo velo por mí y logro discernir que tengo yo una gran viga en el ojo, me la puedo quitar. De lo contrario, no me la puedo quitar.
Y eso es una cosa, cuando a veces también nosotros miramos a alguien que tiene algo, este tiene un espíritu, posiblemente yo tenga lo mismo, porque bajo ese principio dice, si tú ves que en el ojo de tu hermano tienes una paja, tú tienes una viga, sácate primero la viga para sacar la paja de él. Entonces puede ser de que yo veo el espíritu que otro tiene de maldad, ¿no? O de arrogancia, etcétera, y puede ser que yo lo tenga y más grande que el que lo tiene. ¿Por qué? Porque yo lo logro ver, porque yo tengo una viga, él tiene una paja. Entonces es una parte del discernimiento espiritual. Lo que yo veo en otro posiblemente es porque yo lo tenga, porque yo lo conozco, porque yo ya pequé en esa misma área. Y como digo, no es un 100% de ¿cómo se llama? Decir que sí es, pero en donde se aplica sí es un 100%. ¿Ya? Por algún motivo uno conoce al ente, o puede ser por revelación Dios le dice, mira, esa persona tiene tal cosa. Y el discernimiento, como siempre, es con mucho cuidado, porque uno puede utilizar también el discernimiento puede ofender a uno, dice, no, es que vos tenés tal espíritu, ¿no? Pero uno tiene que tener cuidado, porque realmente al que le va a servir es a uno. A otra persona ni va a saber ni dónde está parada, tal vez. Pero a uno sí le sirve porque uno se puede cuidar en santidad. Todo esto sirve para que uno viva en santidad delante de Dios, porque también puede uno comenzar a discernir en qué voz le habla a uno Dios. Le puede hablar a uno Dios con dulzura, con consejo, con, con, de una manera firme. Entonces uno puede decir, saber qué identidad de Dios me está hablando. No es que haya muchos dioses, es que así como, por ejemplo, yo tengo un papá y mi papá me va a decir, mire, mi hijo, haga tal cosa. Pero si yo trabajo en los negocios de mi papá, en el trabajo me va a hablar como jefe, no como hijo. Y estoy en la junta de negocios con alguien, me va a hablar como hijo, mire, por favor, Juan José, hágame el favor de hacer tal cosa. No me dice, mire, mi hijo. Entonces yo lo conozco su identidad como empresario, por ejemplo. O puedo conocer su identidad como amigo, que de repente viene y me dice, mire, mi hijo, ¿qué tiene? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Sabe que usted puede contar conmigo? Soy su amigo. Entonces uno puede discernir también cómo Dios le habla a uno, porque uno ha practicado el discernimiento. Y puede saber uno que tal vez cuando uno habla, por ejemplo, con un anciano y ese anciano le habla a uno, puede ser Dios a través de él, porque como uno ya más o menos conoce la intimidad y dice, bueno, Dios me está hablando a través de este anciano y este anciano ha logrado conocer esa intimidad y está comenzando y vive conforme a la identidad de Dios que él tiene. Y uno puede discernir y decir, bueno, pues, que bien va, uno puede aprender. Entonces eso es con respecto al discernimiento, pues no lo veamos solo como en guerra, de estar como que viendo con los demás, sino que esto es un diario vivir. Eso es, como les digo, es algo diario que uno tiene que darse cuenta, porque puede que, como les digo, usa la gente, el enemigo, y ya puede uno hacer algo para bloquearlo, para ver qué hacer. Porque uno puede ver sus posesiones de repente, ¿va? Y puede ser conversando. Por ejemplo, yo estaba hablando una vez con una persona y él me decía, mira, tengo hambre, ¿va? Mano, pero te estoy hablando de Dios, va, calma. Y él era creyente, pues ni siquiera, y no es que tengo hambre, es que voy a agarrar un risito, no espérate que termine de hablar y después agarras el risito si crees. Y enojado que no le dejaba agarrar el risito. Pero era porque me di cuenta que era un espíritu de gula que la persona tenía. Entonces la gula se iba a manifestar mientras yo estaba hablándole de Dios. Entonces yo por eso no quise dejarle ir a comer el risito, porque se iba a mover en gula mientras yo le estaba hablando. Entonces por lo tanto no iba a recibir. Entonces le comencé a hablar y hasta el último, no, es que no, y de repente terminé de hablar y él comenzó a decir, no, es que vos no me dejás, es que vos no me dejás, es que vos no me dejás agarrar el risito y no me dejás agarrar el risito. Y se paró y comenzó a dar vueltas en el sentido y no agarraba el risito, entonces ¿por qué no lo agarra? Pues si ya terminé de hablar, ya le había dicho que, yo decía es que no te va a llenar, no, es que vos no me dejas agarrar el risito. Y realmente era un espíritu de gula que lo tenía, que lo estaba comenzando a hablar a través de él, porque él tenía toda la libertad de agarrarlo porque había terminado de hablar, pero porque era que lo seguía diciendo. Entonces yo me di cuenta de eso y me di cuenta que en ese momento ya lo había poseído a la persona. Y inclusive me puse a orar en otras lenguas para sacarlo del rollo y se comenzó a manifestar más todavía. Entonces lo que hice fue empujarlo. Yo cuando lo empujé, él reaccionó y, ¿cómo se llama? Él ya salió como que ¿cómo se llama? De la cuestión, ¿va? De la como que media posesión que tuvo. Y como digo, fue hablando de algo, pues yo nunca ¿cómo se llama? Lo hice porque tenía, y dije, pues, ¿cómo se va a llenar alguien con un recito? Pues es ilógico. Entonces son cosas como esas, como digo, que puede darse diario, en la vida diaria, o uno puede ofender de palabra, etcétera, o cuando uno va a oración ya conoce, o inclusive cómo hablarle a Dios,
Porque a veces uno va a Dios en oración y uno va y va con la pura arrogancia encima, ¿no? Con la pura soberbia va a orarle a Dios y no se baja, y no, uno no reconoce que Él está en los cielos y uno está en la tierra. Entonces cuando uno ora y va discerniendo uno que las palabras de uno no son correctas, entonces uno viene y dice, bueno, bueno, me va a calmar, tal vez estoy haciendo con airado, etcétera, y uno comienza a tratar la manera de comenzar a orar con humildad, con paciencia, etcétera, para regularse con Dios, ¿no? Y mire, eso es práctica, porque también la Biblia dice de que el hombre perfecto no ofende de palabra. Eso dice la Biblia, el hombre perfecto no ofende de palabra. Entonces uno está vive eso. La Biblia entera habla de eso. La Biblia dice que cuando uno esté delante de un rey, ponga cuchillo en su garganta y también sepa con quién está hablando, la que tiene enfrente. La Biblia dice que la abundancia del corazón en la boca, que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Entonces, todas esas cosas le ayudan a uno, como le digo, porque el enemigo puede hablar de parte de uno. Entonces, uno puede cuidarse de eso, porque uno dice, comienza a sentir de que la tiniebla que lo quiere agarrar a uno para que uno hablarle o maldecir a alguien, inclusive, y uno puede detenerse. Uno dice, bueno, no voy a decir no voy a decir esto porque me va a usar el enemigo, ¿me entiende? Y lo pueden tomar a uno para usarlo, o puede ir en doble sentido el mensaje que yo voy a dar, o tal vez yo no lo voy a hacer, pero esa persona sí lo va a agarrar mal. ¿Por qué? Por alguna razón, pues. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, pero como digo, eso es una práctica, discernir. ¿Se va a confundir uno? Claro, se va a confundir. Ah, no, y alguien dirá, es que si uno estando en el espíritu nunca se confunde. En el espíritu está bueno, pero no todos vivimos en el espíritu, pues tenemos que aprender a hacerlo. Por eso hacemos esto. Por eso es el practicar para no salirnos del espíritu. Porque alguien puede estar predicando y de repente se sale del espíritu y no se dio cuenta y él sigue predicando y sigue predicando y sigue predicando y está fuera del espíritu. Porque uno ya discierne, como uno comienza a discernir a otra persona y comienza a ver cómo se sale, cómo se sale, cómo se sale, y la pregunta es cómo lo hacemos para que se regrese, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta, uno ya discerniendo, uno, por muchas cosas, como digo, esta es una guerra. Es decir, ahorita en el momento que yo estoy hablando con ustedes, hay una gran guerra que el enemigo me mete un pensamiento, que de repente se escucha una voz por allá, que me desconcentra, entonces tengo que estar enfocado porque el enemigo está atento a ver cómo me saca del fluir, ya sea por una llamada telefónica, ya sea por un chucho que de repente se ponga a ladrar, para yo salirme de eso, o un ejemplo que me pueda poner para que yo me salga, cualquier cosa. Yo tengo que saber atento a velar para no salirme, mantenerme en la línea y por supuesto me salgo en ciertos casos y busco la manera de cómo me regreso. Y puede ser que no se den cuenta, o puede ser que sí. Pero es por qué, por lo mismo, porque el enemigo puede usar mi boca para hablar y decir algo de parte de tinieblas. Y yo con eso puedo interrumpir el fluir. Del lado de la luz, pues de la misma manera. Y si yo logro meterme en el río, en el fluir, puedo hacer las cosas en el fluir de Dios, en la vivencia de Él, en el fluir de Él. Por eso es importantísimo aprender a discernir lo que alguien dice, o lo que yo estoy diciendo, o lo que Dios me está diciendo, o las voces que me están hablando. Discernir en todo tiempo. Uno, como le digo, uno puede discernir sonidos, olores, y en espíritu, en lo espiritual también hay olores espirituales, pues, o sea, ¿me entienden? No pensemos de que solo en lo físico existen los olores, no, en la Biblia, porque la Biblia dice por ejemplo, el perfume de alabanza, la adoración, el incienso, mirra, que dice el incienso son las oraciones, ¿no? Entonces significa que Dios conoce los olores, son olores espirituales, pues. Eso que no los logre oler no significa que no lo tenga. Es como un ciego, ¿cómo le voy a decir al ciego, mira qué color es ese, va? Y yo le digo, sí, pero ¿cómo no estoy ciego? No puedo ver. Entonces a veces nosotros somos ciegos, mudos, sordos o sin olfato espiritual, ¿va? Entonces uno puede llegar con Dios y decirle, mira, Señor, y eso también, entre más se consagre una persona, más busque, a veces más puede discernir. Hay otras personas que ya de por sí ya disciernen, pues, ¿me entienden? Yo conozco personas que, pues, como les he dicho, yo tal vez no siento por ejemplo, a veces yo no siento ni calor ni frío, y otra persona me dice, mira qué frío hay, y digo, yo no siento nada. Y otra persona me dice, mira, vos qué calor, y se comienzan a mover la playera, y digo, qué calor, vos. Y digo, "Pues, yo no siento calor, ¿no?". O sea, por lo menos en mi caso yo no soy tan sensible como otras personas. Pero yo entiendo de que no soy sensible, pues.
Y eso también me pasa en lo espiritual. Yo no soy tan sensible de percibir ciertos ambientes espirituales como otras personas. Hay personas que disciernen los ambientes que me dicen, mira, me han dicho, mira, fíjate que discierno esto, esto y esto. Yo no discerní absolutamente nada. Pero eso que yo no lo discierna no significa que no esté. Por ejemplo, hay gente que está dormida y mientras está dormida le pintan la cara, lo soban, lo besan, le pegan incluso y ni siente nada. Yo me recuerdo que a mi primo parece que el papá se enojó porque no sé qué atravesó hecho y como se levantó de mañanita lo agarró y a cinchazos mientras estaba dormido y cuando se levantó como si nada. Y le dijeron, no te dolió que tu papá te pegó. No, no, no sentí. Entonces a veces pasa en lo espiritual. Alguien está dormido espiritualmente, no va a sentir nada. Pero como le digo, entonces eso tenemos el problema, que por eso que a veces las personas estamos divididas espiritualmente porque alguien ve algo o alguien siente algo, pero el otro no lo hace. Entonces dice, acusa al otro de que no, que está loco, que no percibe, pero el otro no entiende de que todas las personas son diferentes. Y eso pasa que tal vez un profeta está ahí y mira cosas, se percibe cosas y le dice al pastor y el pastor dice, vos estás loco. Y el pastor no entiende que la persona tiene una diferente forma de vida. Que para él es normal ver un demonio, para él es normal ver un ángel. Pero para el pastor no, tal vez la otra persona es o evangelista o lo que sea, no lo mira. Entonces viene y insulta al otro porque el otro sí lo ve. Y le dice loco, le dice muchas cosas ay no, esta persona de plano está endemoniada porque mira todas esas cosas. Y realmente no es así. Realmente no, él no tiene la misma percepción que tiene la otra persona. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y ya llegar con alguien y hablarle con sabiduría. Y decirle, mira, bueno, ya experimentaste tal cosa, sí, bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer, voy a orar, va. Lo mejor que uno puede hacer es decir, ahora, mira, Señor, fíjate que tal persona está viendo tal cosa, está viendo tal otra, ¿qué puedo hacer para ayudarle? O realmente lo que está viendo procede de ti o no, sino que a veces de una vez, no, es que usted está loco. Y les digo eso porque me ha pasado, pues yo a veces digo, mire, fíjese que está pasando tal cosa y a veces ni atención me ponen, ¿no? O es, sí, mijito, está bueno. ¿Me entiendes? Entonces, y también uno puede provocar ¿cómo se llama? Que una persona, pues uno puede también ofender a una persona porque ve cosas que no son. Y tal vez alguien puede tener pena de decirlo porque ya le ha pasado. Y uno tiene que ver cómo le hace para que tenga la confianza de decirlo y de alguna manera ayudarle y que no se quede con eso, porque puede ayudar al evangelio. Eso que alguien vea algo en la iglesia, por ejemplo, o en la congregación, inclusive en la vida de alguien, uno le puede decir y eso puede ayudar a la persona para que pueda orar, dependiendo cómo sea la persona también, porque si no, lo pueden a uno tomar por loco. Entonces, con el que Dios quiera, uno puede decirle, mire, mi hijo, mire, yo creo que está pasando esto, y uno hacerlo porque uno tiene que cumplir con su deber, como dice la Biblia, como atalaya, ¿no? Entonces, eso es importante discernir, como digo, en este caso específico está discerniendo lo que está pasando. O otra cosa, alguien dirá, es que eso no lo hizo Jesús. La Biblia dice, un pasaje de la palabra dice que Jesús dijo, vámonos porque ya viene el príncipe de este mundo, si no estoy mal, dice, y yo no tengo nada que ver con él, y se fue. Entonces él discernió lo que estaba pasando espiritualmente y se fue. En este caso, él sí sabía lo que estaba pasando y él pregunta por, como digo, por muchos motivos, por enseñanza, por manifestación, para que los demás aprendieran. Es por eso cuando Jesús ora y dice, Señor, te doy gracias por lo que has hecho, orás. No porque, y lo digo, y oro no porque, ¿cómo se llama? No sé que me escuchas, sino porque yo sé que me escuchas. Yo lo hago porque para que ellos sepan que hay testimonio de parte tuya. Algo así dice en pasaje de la Biblia. Entonces Jesús sabía las cosas, pero las hacía para que los demás entendieran, porque sabía que no iban a entender. ¿Me entiendes? Porque imagínense si solo viene y había echado fuera al demonio, no nos hubiéramos enterado ahorita de que existen las legiones, sino que tal vez solo hubiera hecho fuera en el nombre de Jesús legión, va. Y no esta interacción o no estos sucesos que está pasando, por el cual nos dan una enseñanza. Entonces Jesús sabe eso, Dios sabe eso y por eso lo da. Y por eso les digo que uno cuando en la vida diaria, como digo, no necesariamente acá de que me va a topar con alguien, de echarlo fuera el demonio y ponerme a reprenderle, sino en mi vida diaria, primero con lo mío, de discernir las palabras que estoy usando, cómo estoy hablando y también la otra persona que está haciendo, cómo lo está haciendo, para yo tener cuidado de no entrar en un maltrato. Ya, por ejemplo, alguien me puede decir a mí, mira, vamos a la esquina a tomarnos unas agüitas, ¿no?
Pero en el sentir ya va una onda para, vamos a echarnos un par de cervezas, ¿me entiendes? Entonces ya, dice, ya uno discierne, bueno, esta persona no va con una buena intención, va, si es el hecho que quiera echarse una agüita, que diga eso, pero la intención es otra. O por ejemplo, una señorita me puede decir a mí, mire, vamos a mi casa, y tal vez ella supuestamente en su mente lo dice para vamos a leer allá, la Biblia, pero puede ser de que el espíritu de fornicación la esté moviendo a ella, me dice, "Sí, vamos a mi casa", el espíritu de fornicación, porque sabe el espíritu de fornicación que ya con esa puerta abierta yo puedo entrar en fornicación con ella. Como le digo, puede ser varias cosas que por lo cual me puedo discernir para evitarme problemas, para evitarme un montón de cosas, o yo mismo para transmitir o vivir en la palabra la verdad. ¿Por qué? Porque también hemos visto lo que dice Josué, creo que es 1.8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué significa? Que tengo que hablar la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Es amor, es justicia, es gracia, es verdad, etcétera. Por eso es importante leer todos los días, porque yo ya comienzo a hablar conforme a la palabra de Dios. No significa que esté repitiendo versículos, ¿no? Sino que yo hablo con justicia, hablo con amor, porque realmente eso es la palabra, eso es la ley de Dios. Por eso dice Jesús, y ustedes se olvidan de la importancia de la ley, lo que es la fe, el amor y la misericordia. Entonces eso es importante con el discernimiento, de discernir qué me está hablando y pues por consecuencia de practicarlo yo todos los días. Ya después cuando me hable alguien en una liberación, por así decirlo, ya voy a saber de que es quién me está hablando. Y también puede servir por algún motivo de que yo veo que alguien se movió en ese espíritu y yo ya puedo ya también irme a orar por eso. Ahí bueno, Señor, mira, fíjate que él tiene tal espíritu, puedo orar por él, ¿va? Dale, va. Y ahí le da uno. Pero como digo, no lo veamos solo como una manera de denigrar, por ejemplo, a una persona, ¿va? Ah, es que usted tiene un espíritu, no sé qué cosa, y denigrarlo por eso, sino todo lo contrario, para cómo se le ayuda. Como alguien que tiene, por ejemplo, tiene una garrapata en el ojo, mira, quítate la garrapata. Y él ni siente que le va caminando la garrapata por ahí. Entonces se la quita y la tira o algo así, ¿no? ¿Entiendes? Y son muchas cosas, pues, que como digo, ya verlo en una bondad, en una verdad, para ser libres y entenderlo, que entre más estemos en tinieblas, más vamos a ser usados por las tinieblas. Entre más estemos en luz, más vamos a ser usados por la luz. ¿Por qué? Porque estamos en el fluir. ¿Me entiendes? Es como lo dice creo que no me recuerdo si fue Isaías, que decía que estaba en la corriente del agua y le llegaba a los tobillos, después la corriente del agua le llegaba a los pies, luego le llegaba como que a la mitad, y después ya pues, no es lo mismo que el agua venga y me pegue en los pies, porque o sea, yo tengo firme, pero ya que me agarre hasta el cuello, por ejemplo, ya pues ya me puede, si la corriente va fuerte, me puede llevar junto con ella. Entonces igual es con la corriente del río del Espíritu. Entre más esté metido en la presencia de Dios, más fácil va a ser que fluya en ello, más fácil que vaya a ser que hable con bondad, más fácil va a ser que hable con justicia. De la ola tinieblas va a ser igual, pues. Entonces eso es bien importante verlo acá con esto de que el endemoniado habló. Porque que habló, ¿por qué? Porque dijo, Legión me llamo porque somos muchos, ¿no? Pero de todos ellos fue uno el que habló, no los demás. Eso es importante, como le digo, verlo para el discernimiento espiritual. Eh, como le digo, no para acusar a otro, sino porque eso me permite también orar en una discusión, porque hay momentos que se discute con alguien, porque el enemigo ataca, ¿va? Tal vez uno no quiere pelear, pero el enemigo se mete de metido y pues termina involucrándose. Entonces uno discierne que no es la persona que está moviéndose en contienda, sino que se acaba de meter el espíritu en contienda y porque uno tal vez lo provocó a que se metiera y ahora hay que sacarlo. Pero a veces uno no entiende eso, o la otra persona tampoco, y comienzan a pelear. No, que vos, si no me calmate, mira, hay un espíritu que contienda, calmate. No, es que no estoy contendiendo, yo estoy hablando bien, y dentro de él, la gran contienda dentro. Y no, que no sé qué, no me calmate, mira, mira, ahí está el espíritu de contienda, calmate. Yo, ¿y vos qué pensás que yo estoy endemoniado? No, es que es el espíritu que está ahí metido, ahí está, mira, míralo. Y como están tan metidos en el patín por la misma cosa, no se puede hablar con ellos. Uno tiene que cambiar el tema, ver qué hace para que no se mueva. Y es difícil a veces hacer que la otra persona se detenga. No, hombre, deja de hablar de eso, ¿no? Porque a veces también pasa de que alguien se pone a hablar de temas que son raros y lo que hacen es manifestar cosas que no son. Y a veces hasta se ofende. Entonces, yo me pasó porque yo estaba en un carro, había dos personas que las dos eran creyentes, pues veníamos de la iglesia y me dieron jalón, ¿no? Y vi que se pusieron a hablar cosas de zombies y que no sé qué cosas. Y yo comencé a sentir cosas raras en el carro
Y yo le dije, mire, jóvenes, mire, no hablen de eso, están abriendo puertas, no, ustedes no están para hablar de eso, mejor pónganse a hablar de otra cosa, de Dios o algo así. Porque ellos hablaban de Dios, pero en misterios, va, de zombies y no sé qué. Y, y se ofendieron, pues, de que yo les dijera que no hablaran de eso, porque el que estaba presionando las cosas era yo, el que se sentía atacado era yo. Entonces yo le dije, miren, muchachos, cálmense, porque ellos tal vez no se les pasó por la mente, no sé. Yo le dije, miren, no hagan eso. Mejor hablen ahorita de Cristo, algo así, porque no es como que no es el momento, incluso vamos en el carro. Ya hay varios, tal vez si lo quieren hacer, háganlo en su casa. Pero como les digo, a veces se pueden ofender, pero uno lo tiene que hacer. Pero también a veces uno no sabe decir las cosas. Entonces, para todo hay un tiempo, porque tal vez lo que hubiera hecho en ese momento era decirles un tema aparte, ¿va? Y con eso ya, no, tal vez no le he hecho no lo hagan, sino que poner otro tema y ya cambio la conversación para que nos vayamos en otra vía, ¿va? Pero pues en ese momento comenzaba yo con cosas, percibir cosas, etcétera. Y en muchas cosas sí se metí la pata y la sigo metiendo. En muchas cosas, entonces, pero como digo, esto es un aprendizaje, para eso estamos, ¿no? Como vimos en Esdras el sábado, Esdras dispuso en corazón inquirir, practicar o cumplir y enseñar. Entonces eso necesitamos hacer nosotros, ¿no? Practicar en la mayor bondad, porque a veces, como digo, alguien puede, por usar esas prácticas espirituales, puede terminar usándolo de mala manera, ¿no? O manipular. Pero y si alguien manipula o lo hace de mala manera, entonces ya no es espiritual, es un hechicero, no una persona creyente espiritual, porque todo se tiene que mover, se tiene que hacer en el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo no puedo forzar un discernimiento. Si yo ya lo fuerzo, es una hechicería, porque puede ser de que Dios me esté ocultando lo que la persona tiene. O sea, yo puedo ir tratar de diseñar a una persona por muchas razones, ¿va? Inclusive para saber qué hablarle o qué decirle de parte de Dios. Entonces yo puedo tratar de diseñar a alguien, etcétera, pero no puede que no me deje Dios. Yo quiero forzarlo y forzarlo, y ese forzar algo puede llevarme a meterme en adivinación, porque adivinación no es algo exacto, a veces, ¿no? Entonces yo puedo forzar eso para poder discernir qué es lo que la persona tiene a la fuerza. Entonces ya violo el mundo espiritual, y al violar eso ya puedo entrar en adivinación, hechicería, porque el espíritu se me tomó, o yo estoy abriendo la puerta para que me tome, y yo ya puedo discernir fuera de la voluntad de Dios, y por consecuencia yo puedo moverme en tinieblas y no luz. Las cosas por las cuales Dios no puede permitir que se discierna pueden ser muchas. Por ejemplo, eso sale con Eliseo, porque Eliseo le dice, él vio que venía una mujer y le dijo, mira, Dios me ha ocultado lo que tú quieres o lo que tú necesitas, así que te pido que me digas. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Dios? Que la otra persona hablara. ¿Me entiendes? Entonces hay personas que uno como que uno fuera adivino, no quiere que le ande adivinando uno qué comió, qué no, para que uno le trate de hablar de parte de Dios. Y yo les he dicho a una persona, mire, por favor díganme las cosas, si no me las dice no voy a poder, porque Dios no me da la facultad ahorita con ustedes de discernirle qué es lo que necesita. Porque yo adivino no soy. Eso se lo he dicho y se lo digo a varias personas, mira, yo adivino no soy. Por favor decime, porque así te voy a poder ayudar. Porque hay momentos, como digo, que Dios le oculta a uno las cosas porque necesita que la otra persona lo haga, lo diga. Pero como a veces piensan de que como que uno fuese adivino, que le tiene que andar viviendo, diciendo y qué cosas, porque es un mal concepto lo que se tiene de lo profético. Por ejemplo, las personas quieren ir a la iglesia y que un profeta profetice y les profetice a ellos. Entonces se va con la idea siempre a la iglesia, voy a ir a la iglesia para que Dios me hable, y al hablar significa que le profetice, una persona profetice, y que diga, así hijo mío, dice el Señor, y que el otro se sienta quebrantado. Y oran constantemente para que ese día en la iglesia le profeticen así en la congregación en voz alta, o que se acerque a alguien y le diga, mira, así dice el Señor. Entonces son malos conceptos, ¿no? Realmente son malos conceptos que uno adquiere, porque cuando Dios está predicando le puede hablar a uno, pues. Lo que pasa es que uno tiene que estar atento, y Dios le va a estar hablando. Dios puede estar hablando de la familia, y uno dice, yo soy niño, tengo 16 años, ¿qué voy a saber yo de la familia? Pero puede que en ese mensaje Dios le esté transmitiendo algo, pero no lo atisbamos. Pero Dios nos está hablando. Como digo, Dios nos puede hablar de cualquier persona, inclusive hasta un chiste nos puede hablar. Pero hay que entender eso, hay que aprender a discernir en todo tiempo para saber qué me quiere decir
y para tener mejores costumbres, si lo queremos llamar así, cristianas, ¿no? O de creyentes, de hijos, para no pensar de que, es que porque él es profeta, él me tiene que discernir de pies a cabeza y me tiene que decir tal y tal cosa, porque él es profeta. No, porque sea profeta no significa que va a hacer lo que uno quiera, ¿no? ¿Me entiende? Porque ya alguien ejercido en profecía, no, uno lo puede ver que uno está de cabeza, ¿me entiende? Hasta como dicen por ahí, de qué se puede morir uno, o todo lo que Dios va a hacer en la vida de uno. Pero si Dios le dice, mira, quédate callado, no le digas nada, por más que él vio toda la vida de la otra persona, ¿me entiendes? Por lo más que vio la biografía de la persona completa, desde que nació hasta que murió, inclusive hasta lo que esté en la eternidad, si Dios le dice, mira, no digas nada, el otro, aunque le diga, no, es que si usted es profeta, dígame, no sé qué, no va a pasar nada. Porque Dios le dice, mira, no le digas nada. ¿Para qué le vas a decir? ¿Me entiendes? Entonces eso pasa. Las personas tienen mal concepto o tenemos mal concepto de lo que es un profeta o cómo se debe mover un profeta. La mayoría habla de que un profeta tiene que profetizar, ¿me entiendes? Pero no conocen que realmente no es necesariamente la forma de, es que profetiza, sino en la vida, los frutos del profeta. ¿A qué es movido el profeta? Y eso se puede ver a lo largo de la Biblia, de cómo es un profeta y ver cuáles son los frutos del profeta. Y no necesariamente es profetizar, porque la Biblia también dice, en Deuteronomio, dice, y cuando haya en el pueblo un profeta o alguien que dice profecía o que sueñe sueños, si se cumple, procede de Dios. Y eso es como que el versículo que todos sacan al ataque cuando alguien profetiza. Es que todo lo que él dijo se ha cumplido y por eso esa persona es de Dios. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque también dice en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, dice, pero si hay alguien que no es de mí y profetiza y se cumple, es porque Jehová tu Dios te está probando. Porque Él te puede llevar a los ídolos. Y es Jehová tu Dios quien te está probando para ver si sigues o no a Dios. Entonces, ¿cuántas personas están allá afuera profetizando y se está cumpliendo? Y es porque Dios está viendo si esas personas creen o no en Él. Y todos dicen, no, es que ese profeta nunca ha fallado una profecía. Sí, pero lo están moviendo a tinieblas y a oscuridad y usted no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque no es el hecho necesariamente que se cumpla. Es el hecho de cuál es el fruto, hacia dónde me quieren llevar con la profecía. Por eso es importante discernir. Porque cuando yo discierno y alguien profetiza, ¿cuál es el hecho que alguien profetice? De que Dios está usando su boca para hablar. ¿Eso qué significa? Entonces yo tengo que discernir la profecía. ¿Por qué? Porque cuando vimos en 1 Corintios 14, cuando vimos el lunes pasado, cuando vimos acerca de hablar en lenguas y comenzamos a leer todo 1 Corintios 14, y que decía que 2 o 3 profetas juzguen la profecía, que uno hable y que todos los demás profetas juzguen la profecía. ¿Por qué? Porque tienen que discernir si viene o no de Dios. Eso es uno. Segundo, si viene de Dios, tienen que discernir el sentir de cómo está hablando Dios y para qué está hablando. ¿Por qué? Porque después tienen que edificar a la iglesia. No, una profecía no es que se profetice y se queda ahí la profecía, sino la profecía es que está la profecía, Dios habló, ok, bueno, ordenémonos, pues Dios está enojado o Dios está hablando con ternura, apreciemos a Dios. Por eso sirve el discernir, para ver qué actitud puedo tomar. Igual pasa con las tinieblas, pues si miramos que alguien está hablando de parte de tinieblas, bueno, está bien, habló de tinieblas, bueno, si es un profeta de Dios que ha estado siempre, pero por algún motivo habló en tinieblas, pues no juzgarlo, ¿va? No tacharlo una vez, sí, este falló, este no es profeta, y le comienzan a agarrar pedradas, todo, sino, bueno, ¿qué pasó? Uno después puede acercarse, mira qué pasó, o sea, porque mira, te parece una profecía que no era. Sí, disculpa, fíjate que sí es espiritual, ¿va? No, es que fíjate que también me pasó tal cosa y yo creo que pasó, esto me afectó y ahorita me dejé guiar porque quería ser usado por Dios y puede ser muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado, como digo, para eso es importante el discernir, porque también uno puede ayudar a alguien, ¿no? ¿Me entienden? Con la situación. Eh, que alguien no ve, como pasa, como les he dicho, alguien tiene un frijol en el diente. Digo, mira, fíjate que tienes un frijol, ¿va? No me lo voy a señalar y decir, mira, tienes un frijol, qué ridículo te miras. No, sino todo lo contrario, mira, tienes un frijol, mira, ¿cómo se llama? De una manera sabia, decirle, moverlo, algo para que no se le mire el diente, o mira, vos con hueso, mira, no sonrías, ¿no? O algo, o tapate la boca, y después le digo, mira, aquí tienes ahí el diente. Era una manera de no afectarle, pues, para no humillarlo, etcétera, sino para poder apoyarle. Entonces, como digo, todo esto va con respecto al discernir.
quién me está hablando, de esto que estamos viendo acá. Discernir quién está hablando para yo saber qué actitud tomar, para saber yo qué hacer. Como digo, hay momentos que ni modo, a veces fallamos, pues, tal vez no estamos bien orados y de repente alguien nos dice algo y nosotros le respondemos como de una manera incorrecta, ¿no? De una manera carnal, si lo queremos llamar así, pues ni modo, uno se arrepiente y dice que metía de pata, ¿no? Pero mientras uno sigue practicando, ¿entiendes? Mientras uno llega a la perfección, porque la Biblia dice ser perfecto, ¿no? Y para ser perfecto, ¿qué hay que hacer? Practicar, ser diligente, ¿no? Y ahí dice, no, es que todo lo tiene que hacer Dios. Bueno, si usted lo quiere hacer así, hágalo. Eh, porque la Biblia dice lo que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si alguien tiene algo mejor, pues está bien, hágalo y enséñelo. No se quede los brazos cruzados. Eh, pero como digo, eso es algo que como digo, cuando uno practica, cuando uno ya vive, se da cuenta de los escenarios. Por eso como una persona me dijo, le dije, mira, lo que me está diciendo es en teoría, le decía yo. Hay vos que crees la teoría y la práctica, pero lo que me está diciendo es teoría. Teoría en el sentido de que las teorías a veces se presentan de manera perfecta, ¿me entiendes? O sea, alguien dice algo y tiene que ser es de manera perfecta, ese es el grado como perfecto. Pero cuando uno lo practica, se da cuenta que hay muchas cosas que le hacen falta a esa teoría. Que sí es así, pero para llegar a eso se necesita hacer ciertas situaciones. Igual pasa en el mundo espiritual, ¿va? Uno de cajón dice, no, es que yo soy libre en Cristo Jesús. Sí, es libre, amén. Pero el problema está que está usando esa libertad que Dios le dio para pecar. Entonces en la Biblia hay un versículo que habla, no sé si Corintios dice, no uséis vuestra libertad para pecar. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me deja de esclavizar de ello. Entonces ahí hay una libertad. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiera. Y en Cristo, por eso le digo, en Cristo Jesús tengo libertad. El punto es cómo usar esa libertad. Entonces, como digo, la práctica está bien, la teoría está bien, la práctica es otra cosa. ¿Por qué? Porque la teoría dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. La pregunta es, ¿qué es edificación? Entonces uno dice, bueno, esto no es edificación, no lo dejo de hacer. Entonces vamos a ver si avanzamos un poco acá, que vamos a ya terminar el tiempo. Dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos y le rogaron a los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, me regresé. Me dijeron que me regresar. Perdón. Entonces, regresando al punto, ya que me regresaron. Regresando al punto, uno tiene que tener cuidado con lo que dice, llevarlo a la práctica. Ya cuando le digo, ya cuando uno practica la palabra, se da cuenta de muchas cosas y que, por ejemplo, las personas lo usan de mala manera. Es como cuando alguien toma licor y dicen, es que ahí dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿No? O todo es me lícito, me deja esclavizar de él y prácticamente ya están esclavizados, pero no piensan que están esclavizados. Dicen, no, es que yo lo controlo, yo tomo esto cuando yo quiera. ¿No? Y eso tenemos que tenerlo no, al tanto, tenemos que tomarlo en cuenta, de que yo no puedo a veces yo tengo la libertad para hacerlo, pero me puede llevar a esclavizar, puede ser una pequeña zorra que me lleve a hacer eso. Entonces uno tiene que tomar bastante atención a lo que uno hace. También pedirle mucho auxilio a Dios, para también no verse solo a uno, sino que ver la obra de Dios, del perdón, la restauración, porque a veces uno tal vez avanzó en el Evangelio, pero tal vez uno siempre se sigue viendo las mismas imperfecciones de antes, y no, Dios lo cambia a uno, Dios ve a uno como uno es, pero a veces tiene un falso concepto uno de sí mismo. Esto lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 1, cuando Jeremías dice, Señor, pero ¿por qué me llamas si yo soy niño? ¿Y qué le dice Dios? No te digas niño, porque yo te echo un varón. Entonces Jeremías tiene un concepto erróneo de sí mismo, pero Dios le dio el concepto correcto. Esto tanto el menosprecio como también la altivez. Alguien dice, no, es que yo sé mucho de la palabra, yo sé tal cosa, yo sé tal otra, pero puede ser altivo. Entonces tenemos tanto, puede ser la vida de todo monte, baja, si todo valle, suba, porque tenemos que estar en un equilibrio, en una verdad, realmente. No equilibrio, sino una verdad, porque tengo que conocer realmente cómo soy. Ya, pero hay personas que por algún motivo se hacen más y otras personas que se hacen menos, ¿no? Entonces, no de personas que ellos son niños, ellos no son mucho, ellos son maduros, pero es que no sé, la verdad, como Dios, por eso yo como un a veces, pero
Por lado, No se entiende. ahí está. Es que creo que se me olvidó conectar otra vez la computadora. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Es que se me olvidó conectar, es que cada vez que se va la batería se pasa eso. Ahí está. Pues sí, entonces tenemos que tener el concepto de ver quiénes somos delante de Dios, no delante de los hombres, porque esas no son pautas, ¿no? El hombre viene y menosprecia a la persona. Como le digo, cuando uno discierne, uno puede discernir que es un espíritu de menosprecio que el que está hablando, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta de que puede ser el enemigo que menosprecia a la persona, porque si menosprecia a la persona no va a cumplir la obra de Dios. En este caso Jeremías dijo eso, ¿va? Mira, yo soy niño, yo soy mancebo. Lo voy a leer acá, porque ese, como digo, es importante por las identidades, ¿no? Vamos a ver aquí en cómo se llama, en Jeremías. ¿Cómo es Jeremías? Jeremías, creo que es 7, pero vamos a verlo. Este es el llamamiento de Jeremías. O sea, aquí es llamado Jeremías a a ser profeta. Dios lo llama. Veamos lo que dice, llamamiento y misión de Jeremías. Aquí habla todo eso. Ok. Dice pues, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Oiga, miren el concepto que tenía Jeremías de sí mismo. Y otras personas también pueden usar sus palabras para decirnos, mira, es que vos no sos ministro, vos sos tal cosa. Vos tenés un año en el Evangelio y mire, Dios puede tener a alguien un mes en el Evangelio y lo puede mandar a predicar a las naciones porque Él es así. Otra persona puede ser lo contrario. O sea, pero lo importante es ver el concepto que Dios tiene de mí. Porque también las tinieblas me pueden, sabiendo cierto concepto que ellos tienen de mí, ellos pueden usar palabras contrarias para no comprender la identidad que yo tengo, porque esa identidad significa mucho. El problema es de que actualmente a nivel mundial hay una crisis de identidad y esa crisis de identidad impide el crecimiento en todo y de la misma iglesia. Dice Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, ¿qué pasa con Jehová aquí? Le ministró que él no es un niño, porque prácticamente a los niños no se les manda a hacer lo que tienen que hacer, como en este caso lo manda Jehová. Entonces, Dios tenía un concepto de Jeremías. Jeremías tiene un concepto erróneo a sí mismo. Él se creía menos y eso impedía que él hiciera la obra de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos un falso concepto de nosotros mismos y eso impide que hagamos la obra de Dios? Porque no conocemos la identidad que tenemos y esa identidad impide que hagamos lo que tengamos que hacer. Si Dios le dice a alguien que es profeta, pues tiene que cumplir su función de profeta, pero él no lo hace porque dice yo no soy profeta. Puede ser igual como un evangelista, pastor, maestro, apóstol, diácono, anciano, etcétera, inclusive como mujer, ¿va? O anciana, porque la Biblia dice las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes cómo a tratar a sus maridos. Entonces son cuestiones que son identidades que por lo que el mundo enseña, por lo que el mundo dice de parte de tinieblas, uno termina no entendiendo, no captando lo que es la verdadera esencia, la verdadera identidad que Dios da para que nosotros cumplamos el ejercicio y el deber que tenemos. Esto lo vemos acá ¿cómo se llama? Con Jeremías, pero cuando vemos a Moisés, Moisés era altivo o tenía su propio concepto de cómo iba a libertar. Por eso dice Moisés, en un pasaje dice y Moisés creía que ellos que sabían de que Dios le iba a dar la libertad por medio de ellos, y por eso mató a un egipcio. Entonces prácticamente eso, tal vez la altivez o el mal conocimiento que Moisés tenía, que él sabía que iba a ser un libertador, él sabía que podía traer libertad a su pueblo, porque él decía, bueno, yo fui creado en Egipto, con toda la doctrina de Egipto, yo puedo liberar a todo mi pueblo a través de la gloria de Egipto, ¿no? Y mató a un egipcio. Pero ya después cambia y entra como lo mismo que pasa con Jeremías, ¿verdad? No sé hablar.
porque yo le cambio el concepto de la enseñanza hacia él y yo le muestra quién realmente es. Entonces eso pasa con uno, el enemigo puede ministrarle muchas cosas a uno, ya es como digo, puede usar la boca de alguien para ministrar menosprecio, es que vos sos un bruto, vos sos un altivo, vos no sabes nada de esto, etcétera. Es un espíritu de menosprecio. Entonces como uno ya sabe que es un espíritu de menosprecio, no le pone atención, pues. ¿Por qué? Porque yo ya sé quién soy. Ya el Señor me dijo quién soy. Si alguien me viene inclusive a decir, no, es que vos sos súper no sé qué, que súper no sé cuánto, uno ya sabe, pues. Entonces ya las palabras de él, sí, va, está bien, va. Si es una palabra menos o una palabra más, está bueno, ya yo ya sé quién soy. Nadie me lo tiene que venir a contar. Entonces eso me mantiene también en sensatez porque sé dónde estoy parado. Sé que aquí estoy. O sea, no más, no menos. Aquí estoy. Y esto es para la gloria de Dios. Y como digo, en todo pasa, igual con los halagos, cuando alguien halaga a alguien, puede moverse en altivez. Pero sí, en altivez porque las está transmitiendo la altivez a alguien. Bueno, es que vos sos bien pilas en matemática, vos sos súper bueno, vos sos mejor que Messi. Entonces lo que está haciendo es altivando. Inclusive se puede mover en idolatría. Entonces cuando uno percibe la idolatría, ya se pone a orar a Dios y sí, gloria a Dios, va. O etcétera. O decirle, no, fíjate, yo no muy puedo. Y entonces, porque uno percibe qué espíritu está hablando, o puede ser lo diferente, ¿va? Uno puede ser bueno y dice, no, pero vos te falta mucho para aprender a jugar con técnica, con no sé qué, ¿va? Cuando alguien, por ejemplo, juega fútbol. Y como le digo, en vez de eso uno ya sabe quién es, cómo es, sí, tiene razón, me falta, ¿va? Sí, sí, ¿qué podemos hacer? Entonces no sentirse ofendido, sino que realmente conocer. Y eso es importante en el Evangelio, conocer quién es uno. Si alguien de ustedes ya es ministro del Evangelio, pregúntele y yo le voy a decir para que se comporten como se debe. ¿Por qué? Porque uno no se comporta como se debe. Ya es como que alguien fuera rey y es parte del reino, pero se comporta como que fuera parte del pueblo. No toma sus responsabilidades. Entonces, igual, por eso es importante la identidad, cumplir la identidad que nos corresponde. Por eso las personas que son hombres y ahora son homosexuales, no cumplen su identidad. Quieren agarrar una identidad que no les corresponde. Igual con las mujeres que son lesbianas, pues lo mismo. Eso es normal, pues igual como por ejemplo alguien fue contratado para ser ingeniero, pero se la pasa tratando de ser administrador de la contabilidad de la empresa, y él es ingeniero, pues. O sea, que cumpla su función, pues él fue contratado para ser ingeniero, que haga las cosas de ingeniería, ¿no? Y igual con alguien que después es economista, tal vez se le pone a ver ahí en recursos humanos, no, muy difícil que yo me voy a sentar aquí para contratar a la gente. Entonces, el que está encargado de recursos humanos es la persona de recursos humanos, la persona que es de economía que vaya a velar por la economía de la empresa. Igual como la familia, el papá tiene que cumplir su función, la mamá tiene que cumplir su función, el niño tiene que cumplir su función, la hija tiene que cumplir su función. Igual es en el Evangelio. Todo esto vamos como digo, la palabra, la identidad que Dios marca, porque ahí marcó la identidad de la legión. Yo soy legión. Y conforme a eso actuó Jesús. Igual en este caso la identidad es que uno puede tener, ¿va? Alguien puede venir, conoce una identidad, lo que hace es hacer que es humillarlo o viceversa. Tratar de ponerlo en un lugar más alto del que corresponde, por así decirlo. Entonces uno tiene que aprender a discernir para tener cuidado. Uno que no se ponga como pez globo, porque una palabra que alguien puede decir lo puede poner uno como que fuera pez globo. Y el problema con eso es de que después Dios va a venir con una su aguja, ¿no? Y lo pincha a uno. Y esos desinflones son feos. Entonces mejor uno mantenerse humilde para que no venga la aguja, ¿no? Y para que no venga el pinchón. Pero como digo, puede ser tanto que alguien le pueda decir a uno para ensalzarlo, por así decirlo, como para humillarlo. Porque también dice la Biblia que las palabras prueban a los corazones. Ay, Dios. Entonces, a veces uno lo prueba a Dios, pues. O sea, le manda a alguien o le dice algo a uno a alguien. Y es Dios probándolo a uno. Bueno, a ver si te activas ahorita, ¿no? O a ver si te enojas ahorita que alguien te está humillando. Porque también esas humillaciones a veces sirven también porque uno a veces anda bien hinchado por el pez lobo, ¿no? Y pues ahí viene otro y lo hace bajado a uno. Porque es la bendición de Dios que uno lo trata de mantener en la identidad que Dios le otorgó. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Como digo, al no conocer la identidad, no cumplimos con la identidad, o huimos. Y caso contrario, alguien puede hacerse más de lo que es, y también, eso también involucra que quiera hacer cosas que no debe, y va a obtener los problemas de eso. Es como que alguien diga, yo soy un super coronel, ¿va? Y se vista como coronel que trate de caminar, y ni siquiera sabe usar la pistola, y se vea con su rifle.
y se vaya a un lugar donde están guerras y trate de decir, mandar a los soldados. No, fíjese que yo soy su coronel. Y sí, dicen los demás, ¿va? Y cuando se van, todos se van y dicen, vamos a atacar a tal lado, ¿va? Porque el otro se puso a leer ahí acerca de cómo pelear. Y se fue y lo terminan matando a él y todos los que lo siguieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no manifestaron bien la identidad. Porque pensaron que la identidad es solo decirse el título, yo soy coronel. Y no sabe todo lo que involucra ser un coronel, por así decirlo. Entonces prácticamente llevan a la persona a un suicidio. Entonces eso pasa con nosotros. Nosotros nos creemos más de lo que somos o tratamos de agarrar identidades que no nos corresponden, vamos a terminar destruyendo a otras personas, no solo a nosotros. Y alguien dirá, no, es que yo solo voy a ser afectado. Es mentira. Siempre hay un efecto que involucra a los demás, tanto para bendición como para destrucción. Entonces, no sé si alguien tiene duda, pregunta aquí para terminar. Estamos bien. Ay, aquí, me entró en el cuello. Ok, gracias. Entonces, si gustan, oremos para que Dios nos ayude para poder saber cómo hablar y para discernir y por ser libres, ¿no? Porque prácticamente todo esto lo que se habla es para ser libres, realmente va para tener esa libertad en Cristo Jesús y para ser libres y que el enemigo no nos engañe, ¿no? Para conocer bien eso. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por esta pauta que nos has dado, por esta vivencia, por este amor, por esta dulzura, por esta santidad. Te entregamos este tiempo, ayúdanos a poder discernir, a poder practicar, ¿verdad, Padre? Sabemos que es algo que tú quieres que hagamos, que la Biblia y el Espíritu discierne todas las cosas. Solo ayúdanos para no hacerlo de manera incorrecta, para no hacerlo con soberbia, altivez, o arrogancia, o necedad, etc. Pero practicarlo porque es parte, ¿verdad? Ya lo tenemos, es algo que, como dice la palabra, que tal vez nosotros ocultamos en la tierra, pero que tenemos que quitarlo y comenzarlo a poner en práctica. Para alabanza a la gloria de tu gracia, para poder cumplir la palabra que dice eso, ¿verdad? El Espíritu diciendo todas las cosas. También la palabra dice, pesad los espíritus y son de Dios, también lo dice en tu escritura, ¿no? Y un peso prácticamente es un discernimiento. Entonces es parte de la vida diaria que nos vamos a corresponder. Tal vez tú viniste aquí en el pasaje que leímos acerca de liberar a un endemoniado, pero sabemos pues de que también hay manifestaciones diarias que se dan y que tenemos que aprender a saber cómo discernirlas. Y pues con eso, con saber cómo actuar, cómo vivir, para no tener problemas con nadie. Y pues si hay problemas, sabemos cómo salir porque ya tenemos pues un poquito de entendimiento de por qué nos lo dices, para poder hacerlo de una manera correcta, para poder hacerlo de una manera de vida, una manera pura, hacerlo con amor, porque esto va a servir para todo, ¿verdad? Para aquí se ve la pauta, eso nos va a servir para nuestra vida diaria, nuestra oración, la predicación, la enseñanza, también va a servir para ¿cómo se llaman? Cuando alguien profetice o yo mismo profetice, etcétera. Padre, gracias te damos por todo lo que nos hablas, ayúdanos para poder ponerlo en práctica, para poder enfocarnos en ello, ¿verdad? Saber que tú nos motivas para esto, porque también podemos discernir cosas en amores tuyos, que nos hablas con dulzura, nos hablas con bondad, nos hablas con sanidad, con santidad. Ayúdanos para poder comprender más de ti y ayúdanos a poder adorarte en espiritualidad. En Cristo Jesús te damos gracias, amado mío. Bendice y santifica a los que están acá presentes, a los que están en los grupos también y a todos tus hijos alrededor de la tierra. Y bendícelos y profetiza en la vida de ellos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. 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 Entonces, primero Dios, nos vemos a las 8 y mañana a las 3. Así es. Así es. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Amén.